¿Están intentando seriamente que se los coman? La declaración provino de Zorak, un analista senior del Comando de Observación Galáctica, GOC, mientras miraba atentamente la pantalla hueca. Sus tres ojos se abrieron con incredulidad, reflejando las escenas caóticas que se desarrollaban en el planeta conocido como Tierra. Una vez más, su colega, Vrix, agitó sus antenas con irritación. ¿Qué pasa esta vez, Zorak? Son esos humanos y su peculiar sentido de recreación. Mira este. Zorak señaló la pantalla que mostraba humanos rodeados de bestias salvajes. Lo llaman correr con los toros. Varric miró la pantalla con los ojos entrecerrados y sus mandíbulas chasquearon pensativamente. De buena gana provocaron a estas criaturas. ¿A qué final? Aparentemente para demostrar su valentía, respondió Zorak, repasando imágenes de diversas actividades humanas. Los he visto saltar desde máquinas aéreas con nada más que tela atada a la espalda y nadar entre depredadores por diversión. Sus hábitos recreativos desafían la lógica. Briggs emitió un sonido bajo. Tal vez sea un método para eliminar a los menos inteligentes de su especie. No, corrigió Zorak. Estas actividades se celebran. Los supervivientes son venerados, incluso considerados heroicos. Esto es absurdo. Muestra el informe completo, Zorak. Briggs ajustó su asiento para ver mejor el análisis completo. Zorak pulsó algunos comandos en la consola y el proyector hueco central se iluminó con relatos detallados de las actividades recreativas humanas. El paracaidismo, el montañismo, el buceo con tiburones y el planchado extremo particularmente desconcertante pasaron ante ellos. ¿Planchar extremo?, preguntó Vrix, con las antenas temblando de desconcierto. Suben a lugares peligrosos para acercarse al hierro. Algunos de estos lugares son extremadamente peligrosos. Las mandíbulas de Vrix chocan entre sí. Estos humanos se involucran en peligros mortales por placer. Esto debe ser un error en los datos de observación. Zorak sacudió la cabeza y esa acción hizo que los volantes de su cuello se agitaran. No hay error. He hecho referencias cruzadas de varias fuentes. Los humanos participan voluntariamente en estas actividades, a menudo buscándolas por la emoción. Briggs contempló esto por un momento. Zorak, esto va más allá de la mera confusión. Estos comportamientos son contrarios a los instintos de supervivencia. ¿Por qué buscan el peligro? Es un enigma, admitió Zorak. Su cultura glorifica la superación del miedo y la aceptación de los riesgos. De ello obtienen satisfacción, un concepto que llaman adrenalina. Adrenalina, reflexionó Briggs, la sustancia que se libera durante el estrés o la excitación. ¿Son adictos a esta reacción química? Zorak ladeó la cabeza. Parece plausible. Tienen industrias enteras construidas en torno a inducir este estado. Parques temáticos con artilugios terroríficos, deportes de aventura e incluso escenarios de combate simulados. ¿Combate simulado? El interés de Vrix alcanzó su punto máximo. Explica. Zorak navegó a una nueva sección que mostraba a humanos vestidos con equipos elaborados, empuñando armas de proyectiles primitivas y participando en escaramuzas estructuradas. Paintball, explicó Zorak. Se dividen en equipos e intentan eliminarse unos a otros usando bolitas de colores. Es una forma de entrenamiento de combate recreativo. Fascinante. Los ojos de Vrix brillaron con interés. Practican el conflicto como entretenimiento. Esto podría tener implicaciones más profundas para su estructura social. De hecho, Zorak estuvo de acuerdo. Sugiere un estado constante de preparación y un condicionamiento psicológico para el conflicto, pero es paradójico. Estos mismos humanos también luchan por la paz y la cooperación a escala global. Vrix se reclinó, su curiosidad era insaciable. Esto merece un estudio más profundo. Debemos comprender la dualidad de su naturaleza, su búsqueda del peligro y su búsqueda simultánea de la armonía. De acuerdo, respondió Zorak. Pero debemos proceder con cautela. Los humanos son impredecibles. Su propensión tanto a la violencia como a la compasión los convierte en una especie volátil. Briggs asintió. Preparar una investigación formal al Consejo Central. Necesitamos autorización para una observación más cercana e interactiva. Mientras Zorak se ponía a trabajar en la redacción de la solicitud, Vrix continuó estudiando los comportamientos humanos mostrados en la pantalla hueca. Su mente corría con las posibilidades que presentaba una especie tan contradictoria. Mientras tanto, en la Tierra, en un pequeño pueblo español, la celebración anual de la fiesta de los toros estaba en pleno apogeo.
John, un buscador de emociones de Nueva York, apretó con más fuerza la barrera de madera, con los ojos fijos en las bestias que cargaban delante. La adrenalina corrió por sus venas y el rugido de la multitud amplificaba su emoción. Conocía las muñecas, los huesos rotos, las cornadas o algo peor, pero la pura euforia de la persecución era irresistible. Cuando pasó el primer toro, John saltó la barrera, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y anticipación. Para eso vivía, al borde del peligro, para poner a prueba sus límites. Detrás de él, el resto de los corredores se dispersaron. Risas y gritos se mezclaron con el aliento pesado de los toros. Sin que John lo supiera, muy por encima del planeta, fue objeto de un intenso escrutinio por parte de seres que encontraban su idea de diversión completamente insondable. De regreso al Comando de Observación Galáctica, Zorak y Vrix esperaron la decisión del Consejo. La respuesta llegó rápidamente, algo poco común que puso de relieve la curiosidad del propio Consejo. Habían concedido al gobierno de China una autorización limitada para una observación más cercana, incluido el despliegue de un equipo encubierto en la Tierra. «Despliega el Escuadrón X-17», ordenó Zorak. «Asegúrese de que comprendan la importancia de combinar y recopilar datos completos. Escuadrón X-17, un equipo de reconocimiento especializado, preparado para su misión. Su líder, Tal, era un agente experimentado, conocido por su adaptabilidad y sus agudas habilidades de observación. ¿Entiendes tus objetivos?», preguntó Zorak examinando la preparación de Tal. Tal asintió. «Observe las actividades recreativas humanas. Recopile datos e informe anomalías». «Precisamente», confirmó Zorak. «Necesitamos comprender la profundidad y amplitud de sus comportamientos. No participe a menos que sea absolutamente necesario». Con eso, el Escuadrón X-17 se embarcó en su misión. Su punto de entrada fue una bulliciosa metrópolis conocida como Nueva York, seleccionada por su población diversa y su plétora de actividades recreativas. El equipo, disfrazado de humanos comunes y corrientes, recorrió las calles de la ciudad, mezclándose perfectamente con el caos urbano. Tao se maravilló ante la sobrecarga sensorial. Este lugar es una cacofonía de estímulos. ¿Cómo prosperan en tales condiciones? Parece ser otro aspecto de su resiliencia, observó Rick, analista cultural del equipo. Parecían extraer energía de su entorno. A medida que se aventuraron más en la ciudad, observaron una variedad de actividades que captaron su interés. Desde intensos partidos de baloncesto callejero hasta gente haciendo jogging en Central Park, la enorme diversidad de recreación humana era asombrosa. Sin embargo, una actividad en particular llamó su atención. Un grupo de humanos se reunió alrededor de una estructura alta, preparándose para saltar con cuerdas atadas a sus tobillos. El puenting, identificó Rick, es una actividad popular que busca emociones fuertes. Los ojos de Tal se entrecerraron mientras observaba a un humano caminar hacia el borde con los brazos extendidos. «Acerquémonos». Colocándose cerca de la plataforma, el escuadrón escuchó a los instructores humanos explicar los protocolos de seguridad. El saltador, un joven llamado Mike, parecía emocionado y nervioso al mismo tiempo. «Aquí no pasa nada», gritó antes de tirarse del andén. La cuerda se tensó y él rebotó con un grito de euforia. «Notable», murmuró Tal. «Experimentan voluntariamente una caída libre simulada. Es un riesgo controlado», explicó Rick. «Buscan la sensación de peligro minimizando el daño real». El equipo continuó su exploración, documentando todo, desde parkour urbano hasta eventos deportivos organizados. Sin embargo, su descubrimiento más desconcertante se produjo cuando se toparon con un enorme festival al aire libre en el desierto conocido como Burning Man. Aquí, miles de humanos se reunieron y participaron en una celebración de arte, música y autoexpresión radical que duró una semana. «Esto desafía toda lógica», dijo Tal, observando a un grupo de humanos construyendo una enorme e intrincada estructura de madera. Dedican un tremendo esfuerzo a crear algo solo para destruirlo al final. «Es un acto simbólico», teorizó Rick, «una demostración de impermanencia y participación comunitaria». El festival fue una sobrecarga sensorial de colores vibrantes, música ecléctica y diversas expresiones artísticas. El equipo se movió entre los juerguistas, capturando datos sobre las distintas instalaciones y actuaciones. Notaron la capacidad humana para la creatividad,
su voluntad de compartir recursos y su espíritu colectivo de celebración. Estos humanos son una paradoja, reflexionó Tao. Se involucran en actividades que van desde las que ponen en peligro la vida hasta las profundamente comunitarias. Su recreación abarca un espectro que nunca antes habíamos encontrado. Hediondo asintió. Sugiere una estructura psicológica compleja. Su necesidad de excitación, conexión y expresión se manifiesta de innumerables formas. Una noche, cuando el festival alcanzaba su punto máximo, Tao decidió realizar una forma más directa de observación. Acercándose a un grupo de asistentes al festival, sentados alrededor de una hoguera, inició una conversación. «Disculpe», comenzó. Su disfraz humano imitaba perfectamente los patrones de habla locales. «¿Puedo unirme a ustedes?» «Claro», respondió un hombre llamado Dave, haciéndole un gesto a Tal para que se sentara. «¿Primera vez en Burning Man?» «Sí», respondió Tal con sinceridad. «Es toda una experiencia». Dave se rió. «Esa es una forma de decirlo. Es un lugar para dejarse llevar, ser uno mismo y conectarse con los demás». La curiosidad de Tal alcanzó su punto máximo. «¿Y qué te motiva a venir aquí a participar en esto?» Dave se reclinó, contemplando. «Se trata de libertad. Aquí podrás expresarte sin juzgarte. Es un descanso de la rutina, una oportunidad de explorar diferentes aspectos de la vida. ¿Incluso las actividades peligrosas?», Tal presionó. «Especialmente esos», dijo Dave, con los ojos brillantes. «Nos recuerdan que estamos vivos. La adrenalina, la emoción, es como conectar con algo primario». Tal asimiló esto y comprendió. ¿Se trata entonces de experimentar la vida al máximo? Exactamente, estuvo de acuerdo Dave. Solo se vive una vez. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? Cuando Tao regresó a su equipo, sintió un profundo cambio en su comprensión. Las actividades recreativas del ser humano no consistían simplemente en buscar peligro o emoción, sino que abarcaban todo el espectro de la existencia. Fue una exploración de los límites, una celebración de los altibajos de la vida. En su informe al gobierno de China, Tal detalló sus conclusiones. Los humanos estamos impulsados por una compleja interacción de curiosidad, creatividad y deseo de conexión. Sus actividades recreativas reflejan una necesidad profundamente arraigada de experimentar la vida en todas sus dimensiones. Zorak y Briggs escucharon atentamente. Su confusión anterior dio paso a una apreciación más profunda de la especie. «Debemos continuar nuestro estudio», concluyó Zorak. «Hay mucho que podemos aprender de su resiliencia y adaptabilidad. Y tal vez», añadió Riggs, «podamos encontrar formas de aplicar estos conocimientos a nuestra propia especie. Comprender la búsqueda de recreación por parte de la humanidad podría desbloquear nuevos potenciales dentro de nosotros». Con esto, el gobierno de China se preparó para la siguiente fase de su observación, ansioso por profundizar más en el enigmático y estimulante mundo de la recreación humana. El Comando de Observación Galáctica, o SUKOK, estaba cada vez más fascinado con las actividades recreativas humanas. A medida que los informes del Escuadrón X-17 inundaban de detalles la naturaleza paradójica del comportamiento humano, Zorak y Briggs vieron una oportunidad para una comprensión más profunda. Había llegado el momento de intervenir directamente. Zorak convocó a Tal y su equipo para un informe. «Hemos aprendido mucho de sus observaciones, pero ahora es crucial que comprendamos las experiencias desde una perspectiva de primera mano. Tal, te estoy asignando a ti y a Rick para participar en estas actividades. Reúna datos desde dentro». Tal y Rick intercambian miradas. El desafío claro. Sumergirse en la recreación humana sería arriesgado, pero esclarecedor. Aceptaron la misión sin dudarlo. Su primera tarea, el paracaidismo. Al llegar a una zona de lanzamiento, Tal y Rick se unieron a un grupo de humanos ansiosos que se preparaban para sus saltos. Los instructores, veteranos experimentados del deporte, proporcionaron instrucciones detalladas, garantizando que se comprendieran los procedimientos de seguridad. Mientras ascendían en el avión, Tao podía sentir que su ritmo cardíaco aumentaba, una respuesta fisiológica que rara vez había experimentado. Rick, sintiendo la inquietud de su líder, asintió tranquilizadoramente. «Recuerde, se trata de comprender su emoción». Cuando llegó el momento, Tal saltó del avión. La caída libre inicial fue una mancha de viento y ruido. Cuando se desplegó su paracaídas, el mundo se estabilizó, revelando un panorama impresionante. La sensación fue estimulante, una mezcla de terror y asombro.
El descenso de Rick reflejó el suyo y ambos aterrizaron sanos y salvos, con la adrenalina corriendo por sus sistemas. Eso fue intenso, admitió Tal, aún recuperando el aliento. Es un riesgo controlado, tal como observamos, respondió Rick. La emoción radica en rendirse a lo desconocido, pero dentro de los límites de la seguridad. A continuación, el equipo se aventuró en el ámbito de los deportes de combate. Se inscribieron en un gimnasio local de artes marciales mixtas MMA, donde entrenaron bajo la guía de luchadores experimentados. Las rigurosas exigencias físicas y la disciplina requerida proporcionaron información sobre la búsqueda humana de fuerza y resiliencia. Durante una sesión de sparring, Tao se enfrentó a un oponente formidable. A pesar de su avanzada fisiología alienígena, luchaba por igualar la velocidad y agilidad humanas. El encuentro lo dejó golpeado, pero impresionado por la capacidad humana de resistencia y pensamiento estratégico. Canalizan la agresión de manera constructiva, observó Tal, cuidando una costilla magullada. Es una forma de superación personal y camaradería. Su desafío final los llevó a las tierras salvajes de Alaska, donde se unieron a un grupo de aventureros extremos en una agotadora expedición a la montaña. Las duras condiciones pusieron a prueba sus límites y fueron testigos de primera mano del espíritu humano de perseverancia. Una noche, alrededor de una fogata llamada Jack. ¿Por qué te sometes a tales peligros? Tal preguntó, genuinamente curioso. Jack miró fijamente las llamas, su rostro desgastado por años de aventuras. Se trata de conquistar lo imposible. Aquí afuera estás despojado de todo excepto de tu yo puro. Descubres tus verdaderos límites y a menudo los superas. Tal asintió, entendiendo el sentimiento. Fue una profunda revelación. Su búsqueda de adrenalina no se trataba simplemente de buscar emociones fuertes, sino que era un viaje de autodescubrimiento y de superación de límites. Mientras descendían de la montaña, Tao sintió un profundo respeto por la condición humana. Eran una especie impulsada por una curiosidad insaciable, una necesidad de poner a prueba sus límites y un deseo de experimentar la vida en todas sus facetas. A su regreso a la G, los humanos son una especie de extremos, concluyó Tal. Sus humanos son una especie de extremos, concluyó Tal. Sus actividades recreativas no son meras diversiones, sino aspectos esenciales de su existencia. Buscan entenderse a sí mismos y al mundo a través de estas experiencias, aceptando tanto el peligro como la belleza. Zorak y Brix compartieron una mirada de profunda realización. Esta idea podría transformar nuestra propia sociedad, reflexionó Zorak. Si podemos aprovechar el espíritu humano de exploración y resiliencia, podríamos lograr avances sin precedentes. Brix asintió. Debemos continuar estudiando y tal vez incluso integrar algunas de sus prácticas en nuestra cultura. Hay mucho que podemos aprender de su enfoque de la vida. Con la aprobación del Consejo, el gobierno de China inició un programa de intercambio cultural. Se invitó a seres humanos seleccionados a visitar el gobierno de China y compartir sus experiencias, mientras que los representantes del gobierno de China se sumergieron más en las actividades humanas. Uno de esos humanos, un aventurero llamado Alex, se convirtió en una especie de embajador y viajó a la sede del SEOG. Compartió historias de sus hazañas, buceando con tiburones, escalando el Everest, corriendo ultramaratones. Sus historias cautivaron a los miembros del SOGE, ilustrando el profundo impulso detrás de la recreación humana. Se trata de sentirse vivo, explicó Alex durante una presentación. Cada desafío que enfrento, cada miedo que venzo, me acerca a comprender quién soy. Los representantes del gobierno de China fueron igualmente comunicativos y compartieron su estilo de vida estructurado y reacio al riesgo. El intercambio fomentó el respeto y la comprensión mutuos, cerrando la brecha entre las dos especies. De regreso a la Tierra, Tal y Rick continuaron su misión, ahora como enlaces, guiando a otros equipos del GOC a través de las complejidades de la cultura humana. Participaron en festivales, se unieron a ligas deportivas e incluso desarrollaron pasatiempos como trabajar la madera y pintar, sumergiéndose en el diverso tapiz de la vida humana. Un día, durante un maratón en Boston, Tal experimentó una epifanía. Mientras corría junto a miles de humanos, cada uno con sus historias y motivaciones únicas, sintió una conexión profunda. El maratón no fue solo una carrera, sino una celebración del espíritu y la unidad humanos. Al cruzar la línea de meta,
Exhausto pero triunfante, Tal se dio cuenta de que realmente había llegado a comprender a la humanidad. Su recreación era más que una serie de actividades. Fue un testimonio de su resiliencia, creatividad y espíritu indomable. Al regresar al gobierno de China, Tal compartió su informe final. Los humanos estamos impulsados por un deseo innato de explorar, desafiar y expresarnos. Su recreación es una parte vital de su identidad y refleja sus valores y aspiraciones más profundos. El Consejo, conmovido por sus palabras, declaró la misión un éxito. Los conocimientos adquiridos darían forma a futuras interacciones y colaboraciones, fomentando una nueva era de entendimiento entre las especies. Mientras el gobierno de China y la humanidad forjaban una nueva alianza, celebraron la diversidad de sus experiencias. A través de aventuras compartidas y respeto mutuo, construyeron las bases para un futuro más brillante y conectado.